Bueno, porque trabajar las diferentes temáticas que ustedes trabajan. Y hablamos. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, mencionan por favor cuál es el caso que ustedes, cuál es la investigación que ustedes encontraron, cuál es la temática. Por ahí vi en el grupo pues, diferentes casos que me parecen supremamente interesantes. Entonces, como conocer cuál era el título del artículo. Y bueno, hablar al respecto, qué fue lo que se encontró, qué hallazgos, qué conclusiones, qué tipo de tratamiento se utilizó, si se realizó algún tratamiento o no, o la investigación que arrojó. Entonces, vamos a comenzar con eso. ¿Quién desea comenzar? ¿Quién desea?
Pues yo, por lo menos, el tema que escogí fue Recuérdame tu nombre, por favor. Laura. Dale, Laura. Bueno, el trastorno que yo escogí es la celotipia. ¿La qué? Celotipia. Ah, ok. Entonces, es el trastorno que habla sobre los celos patológicos, ya cuando se vuelve un trastorno como tal, el tema de los celos. Sí. Es un tema que yo escogí. Ok, háblanos de tu caso. Bueno, entonces el caso que yo encontré. No es tuyo, ¿no? No, un amigo. Un amigo. Señores. Bueno, era una señora. Ya después, sí, señora, creo que 37 años, y me mostraron el caso. Y ella llega a consulta porque ya ha tenido 3 relaciones formales. O sea, las relaciones que ella cuenta que ha tenido de pareja han sido 3. Pero digamos que 2 anteriores pues fueron de fueron infiel, tuvieron muchos problemas, engaños, todo eso. Ella cuenta eso en consulta. Y ahorita con la tercera pareja que tiene, ha venido teniendo muchos problemas. Llevan 1 año y medio. Y durante el año y medio ella, digamos que ha desarrollado problemas, muchas inseguridades con él. Entonces, el tema de los celos. ¿Quién tenía celos? ¿Ella o él? Ella. Ella cuenta que lo más grave que pasó fue en una ocasión. Ella cuenta que bueno, de niña la mamá de ella era celosa con el papá. Y que en una ocasión el papá tenía una consulta médica y que la mamá podía enfermeras patadas porque quería se quedaron solos en la sala de espera mientras llegaba el médico. Entonces la mamá entró con ella, chiquita de la mano, y que ella vio cuando la mamá podía enfermeras patadas. Pero sí que los encontró en la... No, o sea, estaban así, no, o sea, la niña dice que el papá pues estaba ahí sentado en el escritorio y la enfermera incluso como que estaba arreglando algo y que la mamá simplemente entró porque sabía que el papá estaba a solas con alguien ahí y cogió a la enfermera para atrás. Entonces ella, sí, entonces ella dice que pues de pequeña la mamá digamos como que siempre la influenció con ese tipo de actitudes y de comportamientos. Entonces, bueno, retomando el caso de ella, ella dice que ha venido de igual manera con la pareja que tiene, comportándose casi de la misma manera. Entonces, hasta el punto que, digamos, el esposo, el novio, que son novios, digamos, ella tiene que ir a acompañarlos a la puerta del trabajo, constantemente lo están llamando, ella todo el tiempo cuando él sale a trabajar, ella tiene que estar ahí, ella acomodó un trabajo que le permita llegar después de que él deja el trabajo de él y salir antes para ir a recoger. O sea, es al contrario, no es que él vaya a la recoger, sino ella va y lo recoge a él. Cuando llega, lo primero que hace es revisar el celular, digamos, si él va a salir o algo así, ya al principio se enojaba y le peleaba porque iba a salir con amigos o compañeros de él. Y entonces, para evitarlo, ha dejado de hacer esas actividades, ha dejado de salir con los amigos, con compañeros de trabajo, incluso con la familia también, digamos, primas y demás, también ha evitado situaciones familiares para evitar el comportamiento con ellos. Sí. Entonces, pero ya llegó un punto en que la pareja ya dijo que ya no quería seguir así, ya no estaba dispuesto, entonces por eso ya decidió la terapia. Bueno, ¿qué más? Pues eso fue el caso que yo encontré. Entonces ahí decía que iban a partir, digamos, de que iban a hacer a partir de tratamiento iba a ser conductual, tratando de evitar, digamos, ese tipo de de control. Sí, de control. Entonces, digamos, ayudarla como evitar que pronto le revisara el celular, que ella entendiera que ella tenía que empezar a dejar esos hábitos poco a poco para él, digamos, tratar de sacar la relación, porque ella dice que ella quiere sacar la relación. Y ella, digamos, lo bueno es que en ese tipo de trastornos, muy pocas veces la persona reconoce que tiene un problema. De hecho, yo también encontré un video en YouTube muy bueno y habla de como tal el trastorno y si las personas no son capaces de reconocer que tienen ese problema. O sea, son muy pocas las personas que se acercan a la atención médica, bueno, psicológica, porque no lo reconocen. Para ellos es totalmente
normal. Es normal, digamos, el tema de estar constantemente cenando a la persona. En el caso que encontré, por ejemplo, en YouTube, es el esposo con la señora y no la deja salir de la casa, mandó colocar cámaras. Si ella sale, él está totalmente todo el tiempo mirando las cámaras, entonces si ella sale, digamos, y si no, el teléfono de la casa. Y ella todo el tiempo tiene que estar en la casa. Y ella, y pues le preguntaban a él en la entrevista, y él dice que es normal, o sea, que él siente que es normal. Y ella dice que, bueno, la pareja dice que sí, que ella sí sabe que tiene un problema, pero que la solución de ella no es dejarlo, sino todo lo contrario, tratar de ayudarlo para que supere ese problema. Porque pues... A ella no le molesta que él actúe así, no le molesta. Sí, sí le molesta. Y obviamente pues ya la tiene totalmente cerrada, aislada y demás, porque él tampoco le permite convivir con la familia. Pero yo creo que ahí sí pensaría, desde lo que yo vi, que ya está totalmente condicionada a eso, a esa situación, porque ya llevan años y años así. Entonces ella, para evitar confrontamientos, eso es lo que hacen las víctimas cuando, bueno, las personas que sienten la pareja que sufre de celotipia, digamos que se condicionan. Entonces, para evitar un confrontamiento, prefieren evitar, digamos, aislarse o evitar actividades que saben que van a molestar a la persona con tal de evitar ese confrontamiento. Y que la persona, obviamente, cuando una persona sufre de celos irracionales, pues actúa de manera agresiva, violenta, digamos que las ideas en el momento se generalizan más, entonces ya no se le pelea porque de pronto mira el celular, ya no va a exagerar a un punto de que yo vi que te llamaron, yo vi que tú hablaste, tú dijiste amor, así, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que las personas con tal de evitar eso, se aíslan. ¿Puedo poner algo? Sí, claro. De pronto, como lo que dice eso que hace la esposa es como un refuerzo para todas las actitudes que él está teniendo y él no lo ve de ninguna manera errónea, porque ella lo que hace cumpliendo todas estas cosas es reforzando esa celotipia que tiene él. Entonces, pues cada vez va a ser mayor. O sea, llegar a llamar al celador para decir cuánto tiempo se demoró el transcurso de la tienda a la casa es reforzar el comportamiento. Sí, correcto. Cada uno de estos personajes que tú mencionas, Laura, precisamente están generando pues, todo ese tipo de conductas, están generando todo ese tipo de acciones. ¿Por qué se presenta eso? Digamos que hay muchísima permisividad, hay muchísima aceptación, y esa aceptación puede estar aplicada a un nivel de dependencia muy grande de ella hacia él o de él hacia ella. Porque la celotipia, con el ejemplo que nos estaba dando el artículo, la celotipia no es exclusivo de los hombres. También hay mujeres seguramente controladoras. Las experiencias que tú mencionas que tuvo la niña o la paciente cuando era menor de edad, era precisamente ese tipo de conductas de la mamá, porque la mamá creo que no encontró al esposo, o a no ser que sí lo haya visto de alguna otra manera, o que sí haya habido infidelidad. Lo que pasa es que las personas, a partir de una infidelidad, se generan ese tipo empiezan a generar ese tipo de celos, de respuestas celosas como tal. Sí, por ejemplo, el artículo que yo investigué hablaba de eso, digamos que son personas que vienen, la persona celosa viene configurada con una vulnerabilidad psicológica, por ejemplo, el abandono, personas que han sufrido tipos de abandono, que sus padres han tenido, incluso cuando sus papás han tenido problemas y todo eso, digamos que ellos sí crecen con esa carga y ese miedo al abandono. Entonces, sí, claro. Es cuando lo que usted dice, porque son como dependientes de otra persona. Terminan actuando de esa manera, ¿no? Yo no quiero quedarme sola, no quiero quedarme solo, entonces es una manera, diría la gente, es una manera de decirme que él me ama, es una manera de decir para dónde voy, que si llego, que les diga que ya llegué, que si salgo, que diga que ya salí, ¿no? O sea,
digamos que todo ese conjunto de actitudes o de conductas terminan pues generando todo ese tipo de condicionamiento, terminan generando ese aprendizaje. ¿Ve? Y eso termina con unas relaciones bastante conflictivas, unas relaciones de pareja supremamente conflictivas. ¿Hasta dónde va a aguantar la pareja todo ese tipo de rutinas? Toda esa sensación de control, porque eso es un control impresionantemente alto, que le miden el celular, que le revisen el celular, ¿no? Es un control supremamente grande. Debe haber confianza. Entonces yo tengo que determinar cómo fue que yo conocí a esta persona, cómo nos conocimos, cómo nos hicimos pareja, de qué manera yo inicié esa relación. Si yo la conocí en una discoteca, la conocí en una reunión social, familiar, en el trabajo, en la universidad, ¿dónde la conocí? En la calle, en el culto, ¿dónde la conocí? Y bueno, generar un poco ese tipo de evaluación con respecto a los antecedentes que yo he tenido en mi vida y en mi familia. ¿Qué otra cosa, Laura? También en conjunto, bueno, también hablaba de, digamos, estas personas con senos patológicos tienen tres características nucleares de raíz, que por ejemplo son la ausencia de una causa real del problema. Sí. Entonces, digamos que hay dos, bueno, bueno, las tres causas, características, y hay otro tema. Extraña naturaleza de sospechas, o sea, una sospecha irreal. ¿Tú por qué llegaste por este lado? Si tú normalmente llegas por acá, ¿tú por qué cambiaste la rutina de llegada, ¿no? ¿Tú por qué te cambiaste de chaquetas de la colonia? Hay una gran cantidad de suposiciones que y versión irracional del sujeto, o sea, una exageración, gritos, o sea, personas se salen de control. Entonces ahí también habla un poquito que va ligado mucho a trastorno paranoide, totalmente de la desconfianza, ¿no? Porque digamos las personas que sufren probablemente de celotipia son personas que también desconfían de todo el mundo, a su alrededor, de todo el mundo. Entonces, es potencialmente y por ejemplo en la familia, si la pareja va y de pronto llega un primo, un tío, un sobrino, lo que sea, a saludar o algo así, ya totalmente desconfianza. O sea, realmente sí aíslan y se aíslan a las personas. Estaba comentando, en el caso de la paciente, que fue el caso como tal, sí, el artículo. Sí, decía eso, iban a empezar a trabajar consultas, el tema de dejar de revisar el celular. O por ejemplo, decir de hoy, también hablaba, digamos, de ir como poco a poco, de hoy por lo menos no vas a ir al trabajo a acompañar. ¿Cuál es la ganancia para ella? Porque para que lo deje haciendo unas de buenas a primeras, no lo logra. No lo logra. ¿Cómo es que yo voy a lograr que precisamente todas las conductas que tiene ella de control del celular, que ella va a poner al trabajo, que ella lo llama, que si no le responde, bueno, hay que hacer un listado de todo ese tipo de conductas, porque no es solamente que ella tenga autocontrol. Si digamos ella llega a tener autocontrol con respecto a todo ese tipo de conductas, pues sería supremamente fácil, pero realmente ella tiene instaurado una serie de comportamientos supremamente ligados a la celotipia. Tiene una serie de conductas que llevan a que se desespere, se angustie, grite, golpee, y eso no lo va a aceptar así como de buena primera. Lo que tú decías ya a lo segundo, que se hace más bien como por unas, gradualmente irlas llevando precisamente a que, bueno, normalmente usted en el día, ¿cuántas veces le revisa el celular? Unas 20 veces, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar de controlar que no lo haga 20 veces, sino hagámoslo 15 veces, ¿sí? Y eso tiene que estar siendo reforzado por la pareja, de tal manera que las 5 veces que dejó de revisar el celular, él le exprese cómo se siente de bien,
chévere que haya habido, o sea, es decir, así como ha habido refuerzo para que se mantenga esa conducta, es un refuerzo positivo, ¿cierto? Necesitamos generar un refuerzo negativo. Creo que ustedes manejan bien el tema de refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo, castigo negativo. ¿Ven? Entonces, todo eso lleva a que tengamos que jugar con esos programas de aprendizaje, con esas estrategias de aprendizaje para poder generar en la paciente, en este caso, y en la pareja, porque es que la pareja también se encarga de reforzar el comportamiento a él o a ella. Entonces, tenemos que cortar con eso, pero hay que hacerlo gradualmente. ¿Cuáles son las ganancias tanto para ella como para él? ¿Sí? ¿Qué beneficio va a tener ella al cambiar? ¿Qué va a ganar ella? Entonces, hay que hacer un plan también cómo la podemos, de cierta manera, premiar, o cómo ella misma puede también premiarse con algo que ella quiera. Necesitamos generar una serie de conductas que sean competitivas con los celos, ¿no? Y los celos, como tú decías, significan en esas tres fases, con esas tres características de la celotipia, una de ellas es que las personas se imaginan, tienen una gran capacidad de pensamiento tan irracional como tan imaginario que se las creen todas. Entonces hay que también manejar un poco la identificación de esos pensamientos para luego corregirlos, para luego reestructurarlos, porque si no, entonces no va a tener la posibilidad de tener una relación plena. Y que le cueste también, ¿no? Cuando hablamos de un castigo, que le cueste, o sea, acostarle de que el novio o el esposo va a dejar de ser atractivo con ella. Yo volveré a ser cariñoso contigo si tú dejas esa conducta. Si tú no me gritas, si tú no tal cosa, o sea, vuelvo yo a ser expresivo. Pero mientras tanto se le cortan todos los servicios, ¿no? Realmente ya no quiero que hagan eso. Entonces, hay que generar como un cronograma, como de actividades terapéuticas para que se vayan llevando a cabo ese tipo de tareas. Y vamos a mirar qué tanto cambió ella. Y tenemos que llevar un registro del antes, o sea, cómo era ella antes, cómo es ahora ella después del tratamiento, o bueno, si empezamos a hablar del tratamiento y ahora cuáles son las ganancias, cuál es el resultado que ella tiene en eso. La ganancia es grandísimo, vamos a salvar la relación. Vamos a salvar la relación. Eso es importantísimo. Si es que la pareja, si es que la pareja es importante para ella. Porque si la pareja no es importante, bueno, primero no la salaría tanto como la está salando, pero tampoco quiere decir de que porque te quiero te apoyo, ¿no? Tampoco quiere decir que entonces yo, como les decía yo ahorita, es una manera de demostrarte el cariño y el amor que yo tengo por ti, controlándote, regañándote. Entonces, pues, tampoco le digo. Bien, ¿algo más, Laura? No, porque básicamente eso lo de, o sea, me he preguntado sobre el tema de qué tratamiento, o bueno, lo que se me acabo de explicar, el tema de gradualmente, el tema de, digamos que en los dos casos que investigué, de hombre y mujer, bueno, pues ella, en el caso de la mujer, ella reconoció el problema, lo que yo decía inicialmente, porque en este caso muy rara vez se reconoce el problema, pero llegó un punto que el de la pareja dijo, yo me voy ya no me más. Entonces ahí fue donde entró el tema de que si tú no cambias, yo no volveré a ser el mismo, entonces todo ese tema, digamos que lo tocaron en la terapia, ¿no? Que fuera gradualmente, el tema de las conductas, ir revisando, que la pareja sí estaba dispuesta a acompañarla durante la terapia, bueno, sí, él aceptó, no sé qué, pero en el caso, digamos, del señor, él sí no reconocía la enfermedad. Vale. No quiere decir de que no se deba hacer un tratamiento con él, seguramente lo tiene, pero probablemente por su conducta machista no debe permitir cambio de una manera más rápida. Bien, bueno, gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere hacer el siguiente caso?
artículo. Díganme, o lo escojo yo. Bueno, entonces yo escojo. Bien, súbete, recuérdame tu. No. Erika, ¿cómo es tu apellido? Erika Ortiz. Bueno, Erika, háblanos del artículo que tú encontraste. ¿Cuál es el tema? ¿Qué nos cuenta el artículo? ¿Qué tratamiento se hizo? Bueno, cuéntanos un poco, Erika, al respecto. Gracias, Laura. El que se llama trastorno obsesivo compulsivo en niños y adolescentes. Ok. Habla el artículo que obviamente la enfermedad es compleja, es el cuarto trastorno psiquiátrico más común en el mundo. También habla que, según la Organización Mundial de la Salud, ocupa un 10º lugar en las enfermedades que son más incapacitantes. Uy, sí, esas temas. Supremamente incapacitantes. Muy incapacitantes. Correcto. Y habla básicamente que los pensamientos son recurrentes, que el niño tiene conductas estereotipadas que son asociadas a la ansiedad, al miedo, y mostrar algunos ejemplos como, por ejemplo, que tienen temor como a la sociedad, a los gérmenes, otros como el temor de la contaminación. Son muy estrictos en el orden, como dejan sus juguetes, como hacen determinadas cosas. Por ejemplo, como los niños cuando van en el carro y siempre están viendo como las placas de los vehículos, o sea, ya son como... Sí. También hablan que, según el estudio, muestra que también existe un factor genético que entre el 45 y el 65% se demuestra que sí tiene una influencia genética. Sí. También habla acerca de que bueno, el factor neuropsicológico tiene alteraciones en la habilidad visoespacial y en la memoria no verbal. Terapia como tal, bueno, habla más que todo sobre la necesidad conductual y es un acompañamiento con los padres, básicamente como para que el niño reconozca los temores que tiene y que trabaja sobre la ansiedad. Ya, ok. ¿Listo? Con respecto no se miran un poco los antecedentes de los niños, no hay como sujetos de investigación ahí, en el caso que tú escogiste. El artículo que tú hiciste o que tú leíste, más que todo fue como la explicación del estado del arte del toque, ¿no? Más no un caso allí en particular, ¿no? Porque ahí, ese asunto del TOC, pues, lo que tú decías es una vida supremamente tensionante, una vida supremamente aburrida, de muchísima angustia, de muchísima tensión, porque todo el tiempo está pensando de acuerdo al TOC que tenga, todo el tiempo está pensando en función de lo que tiene que hacer o lo que no debe hacer. Pero hay que mirar cuáles son esos factores precipitantes de ese TOC. Se habla de esa posible influencia genética, pero esa influencia genética también tiene un trasfondo o tiene un componente de refuerzo, ¿no? De que su contexto familiar, social, educativo también está generando todo ese tipo de refuerzo. Con respecto al TOC, ¿cómo lo está precipitando? O sea, yo tengo mi gen, el gen que me lleva de pronto a que yo tenga ese desarrollo, esa conducta patológica, ese TOC. Pero entonces, ¿qué me lo exacerba? ¿Quién me lo está exacerbando? Entonces, ahí tenemos que evaluar un poco el comportamiento de los padres que me pueden estar generando ese tipo de aprendizaje. Porque es que eso no se da por sí solo. O sea, hay una serie de rasgos característicos en los padres en donde controlan absolutamente todo. Y eso lleva a
que el aprendizaje patológico del TOC se quede instaurado en las conductas de ellos, porque ellos son los que ven a los padres generando todo ese tipo de comportamientos. Esos comportamientos de que si mi padre hizo esto, si mi mamá hizo esto, y ella lo hace para tener siempre control, ella lo hace siempre para tener éxito, o él hace esto, mi padre hace esto, entonces le funciona. Entonces son mensajes que se le envía a la persona que tiene el TOC, que está padeciendo el TOC, en donde no, esto hay que mantenerlo así, ¿sí? O que por casualidad tener conductas de esta manera como tan cuadriculadas hacen de que las cosas le funcionen a la misma gravedad. O sea, se acostumbran a ser tan cuadriculados, tan estructurados, tan rigurosos, tan meticulosos. Bien, sí, listo. Pero no aceptan que haya un desfase, por pequeño que sea, no lo aceptan. No lo disfrutan, no disfrutan en la vida. O sea, tienen un dolor de cabeza y una angustia porque no les salen las cosas como ellos quieren. Entonces se alteran de una manera muy fuerte. Y era lo que yo les decía en algún momento en clases anteriores, de que no me imagino cómo ellos pueden llegar a tener una relación de pareja si están pensando en el contagio, si están pensando en los gérmenes, en las infecciones. Entonces, lógicamente, es una vida supremamente tensional. ¿Sí? Ellos sufren mucho, sufren mucho. Ellos sí se tienen que trabajar con medicamentos psiquiátricos. Hay que hacerlo, porque ellos tienen que, o sea, no logran conciliar el sueño. Es tanta la angustia que ellos tienen que no logran conciliar el sueño, entonces hay que ayudarlos a que duerman, para que controlen un poco esa gran cantidad de pensamientos irracionales que tienen. Entonces, que duerman con el medicamento, pero también que ingresen a un tratamiento psicológico, a una terapia psicológica que los eduque nuevamente, que les invite a que acepten los errores, que los invite a que acepten un poco la suciedad, si se puede decir, o que no tenemos que estar siempre ubicados en el mismo sitio, con la misma conducta, sino que se atrevan a hacerlo. Eso hay que hacerlo también con esa terapia cognitivo-conductual. Fíjense que la terapia cognitivo-conductual, vamos a mirar ahorita los otros casos, a ver si realmente hay alguna otra terapia que funcione tan efectivamente como lo cognitivo-conductual, ¿sí? Porque necesitamos que los resultados sean mucho más ágiles, mucho más rápidos. Necesitamos que las personas reaccionen rápido y que cambien su forma de vida, su estilo de vida, que lo tienen como tan bueno, tan complejo, como tan difícil. ¿Ven? Entonces, eso sería como una opción, que realmente lo enviemos a una terapia cognitivo-conductual, porque necesitamos tener los resultados en el menor tiempo posible. En el menor tiempo posible pueden ser 3, 4 meses o 5 meses. Lo que pasa es que en otras terapias de pronto el tratamiento que se utilice puede ser mucho más extenso y ellos no tienen la tolerancia, no tienen la paciencia para poder vivir una vida así tan cuadriculada. Entonces hay que ayudarle a eso. ¿Algo más? Profe, tengo una pregunta. ¿Cómo se le llama lo que se dedica cuando el tema de las placas de los cálculos, ese tipo de conductas que tiene esto de la ventana, que hemos buscado las pasadas? Sí. ¿Cómo se llama eso? No, sí, pero la clasificación, ¿cómo es? No, es que ella dice que ellos tienen una serie de conductas de que tienen que estar contando las placas de los carros, ¿no? Porque si yo veo, o sea, yo asocio de que todo carro de color rojo yo tengo que verle las placas. O sea, para mí es imperioso. Y eso es solamente, o sea, eso es una conducta del TOC, porque lo piensa y lo hace. Es una compulsión. Sí, claro. Ese tipo de sería fijaciones. No, esos son conductas ritualistas. Son conductas ritualistas. O
son rituales que ellos tienen, ¿no? Y que tienen que hacerlos precisamente para poder. Yo les decía a ustedes que los pacientes, las personas que tienen un TOC, ellos necesitan siempre tener controlabilidad y predictibilidad. En la medida que controlen, se sienten seguros. Que se ve relacionado también con las religiosas, como las cosas del bien o mal. Es decir, de que si no se hace determinado tipo de ritual, por ejemplo, va a tener un pésimo día o les va a pasar algo, y que es que esa clase de confusiones o, bueno, obsesiones con género se puede dar por cualquier cosa, no sé, por botellas, celular, líneas, cuadros. Todo, absolutamente todo tiene que estar para ellos controlado de una manera supremamente meticulosa. Entonces, esos son rituales que tienen ellos y que los asumen de esa manera para poder entonces tener un poco más de tranquilidad. Pero la vida de ellos es desgraciada, ¿verdad? La vida de ellos es supremamente difícil, muy dura, porque están pensando en función de lo que tienen que hacer. Entonces, yo veo el color rojo del carro, tengo que mirarle las placas, ¿sí? Y entonces tienen un ritual, mirar las placas. Entonces tienen que repetir el número de la placa 10 veces. Entonces lo repiten. ¿Sí? Entonces, eso es desesperante para ellos. Y digamos, ¿qué pasa ahora que puede llegar a ser una persona que padece un TOC si no mira la placa? O sea, pasa el tiempo, la alcanzó a ver. Uno piensa, pues, yo lo digo desde la experiencia que yo... ¿Tiene alguna conducta compensatoria para ellos? ¿Sí? O sea, si yo no puedo ver la placa, yo debo tener otra alternativa para poder manejarlos. ¿Sí? Entonces, ellos buscan la manera de tener como la tranquilidad de que no me voy a sentir mal. Puede exactamente, o no ver las placas, pero puede ver postes. Sí, o sea, pero te digo que son estímulos o conductas compensatorias que hacen que ya la persona baje los niveles. ¿Sí? Porque claro, sería muy cómodo, muy costoso, que veo el carro rojo, entonces tengo que bajarme del carro, del Transmilenio, lo que sea, para ir a mirar las placas. Si el carro ya va lejos. Entonces, por lo general, ellos lo que hacen es tener conductas o situaciones compensatorias para evitar eso. Bien, tiene que haber más trato y más, o sea, como padres. Sí, claro. Sí, eso se aprendió en la casa también. Esto supremamente, hay un aprendizaje supremamente punitivo y que la mamá es supremamente, o el papá es supremamente controlador, es supremamente de que no quiere que absolutamente le pase esto, que le pase lo otro, con respecto a que se movió la silla, que se movió entonces el tarro del arroz, entonces, o sea, arman qué lío, arman qué rollo, y eso van pegándole a la persona que tiene ese desorden. ¿Sí? Entonces, como eso se aprende, o como hay esos aprendizajes erróneos, pues eso lo terminan asumiendo digamos, los que en ese momento eran niños que se convierten en adolescentes y luego ya son adultos jóvenes, pero terminan actuando de esa manera. ¿Sí? Y si lo que decíamos ahorita tiene algún componente genético, pues eso se predispone aún más todavía. O sea, se exagera más la conducta. Pero por lo general, sí, eso son rasgos muy aprendidos. El TOC es muy aprendido, es supremamente aprendido. Bien, ¿algo más, Erika? Bueno, ¿quién quiere seguir? Recuerda tu nombre, por favor. ¿Cómo? Edwin Arevalo. Bueno, en mi caso, el trastorno es ansiedad generalizada. El artículo que yo encontré, pues, de una u otra manera, sí explica como algunos de los síntomas y que se trata más o menos la ansiedad generalizada. Habla sobre como la experiencia que tenían estas personas que tienen como antecedentes de pronto de otras enfermedades o unas comorbilidades. Y entonces empiezan a generar como el pánico, exageran todo a lo peor, catastróficas, situaciones catastróficas. También, digamos, hace o toma, digamos, ejemplos como, por ejemplo, estudios que se hacen de mujeres que abortaron
que fue un aborto inducido. Entonces, ¿cuál es la ansiedad que ellos empiezan a generar después de eso? Por ejemplo, a tener nuevamente un embarazo. Entonces, a través de una experiencia, entonces se empieza a generar todo este miedo, todo lo que le pasó, porque no quieren volver como a pasar por lo mismo, empiezan a generalizar que todo va a volver a pasar igual, que va a ser como lo peor. Sienten preocupación, digamos, por pensamientos que son frecuentes y repetidos. Piensan demasiado los planes, piensan demasiadas cosas antes de hacerlas, tal vez para evitar que, o sea, como hacer una planeación de lo que se va a hacer. Ahora también el artículo hablaba de que esas personas generan como una, ¿cómo se dice? O sea, ya no son sociables, o sea, genera malestares en la sociabilidad. Pues ya no hay como una forma de socializar con las personas. Pero sería una apatía de ellos hacia la sociedad, o la sociedad también le genera entonces como un rechazo. No, después de esta como la ansiedad generalizada, entonces ya deja de ser tan sociable. Hay una apatía, hay un distanciamiento social. Exactamente. Aislamiento social. Digamos también como dificultades para poder liderar o para poder hacer un tipo de acción por iniciativa propia. La ansiedad también, esta ansiedad tiene a veces acompañada de diferentes otros trastornos, como la depresión o como el trastorno obsesivo compulsivo, que también se hablaba. El pánico está muy relacionado también con el pánico, pues, porque son muy similares en cuanto a la sintomatología que tienen. Y algunas de estas personas que sufren ansiedad tienen a sufrir pánico. Entonces, a veces el diagnóstico es como ansiedad y pánico, porque todo lo que siente la persona que tiene pánico generalmente tiene muy. ¿Hay algún caso ahí en ese artículo? No, pero hablaba sobre las mujeres embarazadas. Solo era como un estudio que se había hecho con mujeres embarazadas, un promedio. ¿Y por qué se encontró que las mujeres embarazadas tenían como esa ansiedad generalizada? Decían, por ejemplo, voy a leer justamente. Sí. Dice que se estudiaron consecuencias psicológicas del aborto inducido. Las mujeres que abortaron luego de este embarazo no deseaban presentar un nuevo episodio significativamente mayor a la que han realizado. Todo eso generaba una ansiedad. La evitación por volver a quedar embarazadas. También hablaba sobre el tratamiento, que es importante, hablaba sobre un tratamiento cognitivo-conductual, que entonces lo hacían en diferentes con 15 sesiones. Existían 15 sesiones que comprenden 3 fases sucesivas, donde sea la primera, digamos, tienen como esas técnicas de aprender o de educar a la persona que es lo que tiene. Para ponerla en contexto. Sí, señor. Usted tiene ansiedad. Exactamente. ¿Cómo que consiste, no? Sí, señor. Okay, bueno. La otra es como la primera fase. Sí, la primera fase. La segunda fase es como el entrenamiento de lo que empiece como a cambiar, como tratar de cambiar pensamiento. Y le empiezan a enseñar como diferentes técnicas de cambio que asuman, digamos, eso ya serían como las conversaciones. Y la tercera, la de finalización, para la cual se crean las últimas 3 sesiones, habla ya como que ya se empieza a hacer una retroalimentación de lo que vivía, o eso no sé, sí, lo que claro. vivió y lo que puede llegar a aumentar. Sí, claro. De hecho, lo que se pretende siempre en los procesos terapéuticos, lo que se pretende es mostrarle al paciente después de la sesión número 10, por decir algo, vea, usted llegó aquí al consultorio en esta condición. Esta es su historia de vida. Usted llegó acá por esto, por este tema, ¿no? Entonces, miremos a ver cómo usted ha venido evolucionando. Entonces, yo le muestro el proceso que hemos llevado. Usted antes no lograba hacer esto, ahora usted lo puede hacer. Usted antes no se atrevía a hacer esto, entonces ya lo puede hacer. Entonces, que ella vayan aprendiendo a reconocer esos cambios. Pero luego, en las siguientes sesiones, yo le voy a decir, ahora dígame usted, ¿qué cree que ha cambiado? Entonces yo le digo sí o no, o le refuerzo y le digo, pues realmente ese cambio que usted estamos comentando, si es un cambio significativo. Y yo no lo había identificado, entonces me parece genial lo que usted está reconociendo aquí, ¿no? Pero hay que siempre hacer reporte
del proceso terapéutico que tiene, que se le ha trabajado a la persona, ella misma se dé cuenta de esos cambios, que ella misma califique su recuperación, que ella misma se dé cuenta de eso. Entonces, que ella misma se autoevalúe, que ella misma califique realmente cómo ha logrado eso. ¿Qué más sería ese tema de ansiedad generalizada? Había estadísticas y pues estudios que se hacían, digamos, como reconocimiento de diferentes autores, pero no hablaba sobre eso, digamos, cómo se podía tener una atención, digamos, en Estados Unidos, como estados, por ejemplo, que había un 2% de las personas que están en estado que sufrían de ansiedad. Sí. Básicamente, los profesores no hablaban de soluciones de estudio con las mujeres embarazadas, porque creo que fue más la atención que había en cuanto al 2005, que había una estadística muy alta de mujeres que habían inducido un aborto, por ejemplo, que en ese entonces allá se negaron. O sea, ellas estaban embarazadas. Sí, y el aborto fue inducido. Y llegaron al aborto. Sí, tomar la decisión, sí, claro, tomar la decisión del aborto. Ah, ok. Y después de eso, empezaron a meter la ansiedad. Claro. Pues ahí todos fueron como, me imagino que no todos fueron, no les explica, pero no todo el mundo, para todo el mundo no es igual un tipo de decisión de eso, ¿no? Y ahí nos metemos un poco como la parte espiritual, la parte religiosa, el sentimiento de culpa, porque tuve que hacer eso. Entonces, fíjense que empiezan a tener esa ansiedad generalizada, porque seguramente ese estudio fue totalmente transversal, ¿no? ¿O sería longitudinal? El experimento no lo hice ahí, porque la idea es hacerle seguimiento a estas mamitas. O sea, ellas tuvieron el aborto, ¿sí? Tuvieron el aborto y tenemos que acompañarlas, que pase, por ejemplo, unos 5 años y mirar a ver qué es lo que ha pasado. ¿Sí? Es importantísimo eso, saber con esos estudios, con esas investigaciones, qué realmente es lo que estamos queriendo evaluar. O sea, porque el hecho de que tenga una molestia o una incomodidad o una angustia o un miedo por la conducta del aborto, porque eso es un aborto también decidido por ella, entonces, ¿por qué se genera la ansiedad generalizada hacia el futuro? O sea, porque ella termina sintiendo como toda esa angustia por haber tenido esa conducta. Porque de un día para otro no va a tener nuevamente un embarazo, ¿no? O un aborto. O sea, eso es un proceso. Entonces, por eso es importante como hacerle seguimiento a este tipo de personas en esa investigación para determinar cómo con las nuevas relaciones de pareja que tengan, ¿sí? O si de pronto quieren el embarazo, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces creo que eso es como el tema central, ¿sí? Cómo ellas reaccionan a un posible nuevo embarazo, porque realmente ellas se sintieron supremamente mal por haber tomado esa decisión de haber abortado, ¿sí? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá mi religión? ¿Qué diré yo mismo? ¿No? O sea, yo también tener la decisión de haber tomado, pues como esa idea del aborto, o sea, ¿cómo me estoy lacerando yo? ¿Cómo me estoy autocastigando? O sea, cognitivamente, ¿cómo me estoy haciendo daño? No sé. Bien, ok. ¿Quién desea? Vale, tú, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Luisa Lator. La patología que yo investigué en la película es la de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad. Ok, Luisa, el apellido. Lator. Lator. Venga. No, francés. Es el trastorno histriónico de la personalidad que tiene que ver con todo, o bueno, está dentro de la categoría de esto teatral dramático. Particularmente en el que ya hace mucho énfasis en las mujeres de pronto por la
personalidad que es excesivamente emocional, dependiente de otras personas, ven el mundo como un teatro, no como un escenario, y ellos, buenos, son los actores. La palabra histriónico viene de la palabra actor, que hace relación a eso, ¿no? Como, este es el mundo en el que estoy, y también son salidos de la realidad y tratan de actuar en ese paisaje, en ese escenario. Y una de las características es que pueden conseguir todo a través de esa actuación, o lo que pretenden allí. Otra cosa es que altamente las mujeres tienden a ser muy o demasiado seductoras con el fin de conseguir pues, lo que desean, sus propósitos. A pesar de que están en relaciones y consideran que son profundas, realmente no le dan la profundidad y suelen ser más efímeras sus relaciones en cuanto a la emocionalidad que ellos tienen. Y algo que miraba dentro del artículo es como algunas pautas para los terapeutas, para los psicólogos de nosotros, y también cosas que a través de la historia se han podido identificar, porque, por ejemplo, en las terapias mencionaba el artículo con las mujeres, si era una mujer, la terapeuta como una rival, como no le puede quitar a mí, y entonces es una competencia. Pero si el terapeuta es un hombre, van a tratar de seducir. Entonces, dar algunas pautas como saber afrontar ese tipo de pacientes. Otra cosa son las ideas erráticas que ellos tienen o que los pacientes tienen, quiero mencionarles algunas. Hay 10 en general, pero quiero mencionar 3 nomás. Ideas erráticas que ellos tienen o se construyen. Tengo que actuar bien y tengo que ganar la aprobación por mi forma de actuar. Entonces, de pronto, dentro de lo que veíamos en clase, estas personas quieren ser el centro de atención. Y una particularidad, sobre todo con los medios, con las redes sociales, es que van a tender a, y lo vemos un montón, ¿no? Y por ejemplo, especialmente mujeres, no digo que no, pero el artículo lo menciona, y es van a tratar de subir todo tipo de contenido que llame la atención. Entonces, es más que visto que pues, entre más te pongas, más like vas a tener, y más allá de los comentarios pesados que pueden haber. Pero es la forma de llamar la atención, la forma de ser atendida, de ser atentada, es como una de las formas que ustedes pueden hacer lo que sea. Otra idea errática, bueno, consiguen la aprobación por esa forma de actuar. Entonces, pues hablamos como de este teatro que se genera. Otra de las ideas erráticas, tú debes actuar de manera considerada conmigo. En esa posición un poco victimista de tienes que considerarme, eso tú no entiendes, tú no sabes cómo vivir. Esa es otra postura. Y la tercera de las ideas erráticas que se generalizan es las condiciones de mi vida deben ser fáciles para conseguir lo que quiero con facilidad. Es una de las más predominantes en la personalidad histriónica. Sí, ellos terminan sintiéndose supremamente mal cuando las cosas no les salen como tan fácil. Tienen un alto nivel de frustración. Bajo nivel. ¿Se dice bajo? Sí, claro. Bajo nivel de frustración. Claro, digamos, si yo tengo un alto nivel de frustración, quiere decir que yo no me voy a derrumbar con el fracaso. Sí, ¿no? Entonces, eso, tengo un alto nivel de frustración, pero si yo con cualquier ya tropiezo en mi vida, entonces ya me he hecho la pena, entonces tengo bajo nivel. Es bajo, sí, gracias a es bajo, y también una de las conductas particulares de la que habíamos mencionado es la conducta de manipulación en cuanto a la vida, algo de esto, aunque su intención real no es que la vida, es a través de la manipulación de no logré esto, entonces ahí tienen mi actuación a salir a flote. Respecto a las terapias, si bien dentro de lo que yo leía, no hay como una que diga esto es la que garantiza, esto es la que funciona mejor para todos. Desde la evidencia no lo hay, pero sí hay como 3 posturas. Y ninguna es la que lo ha alcanzado todo. La psicodinámica parcialmente logra el consciente, la cognitivo-conductual, pero dentro de los resultados que se encontraron de acuerdo al artículo, como que la que más apunta es la conductual. Y lo que hacen dentro de la terapia, y lo que actúa con el paciente es que el paciente anote los pensamientos como de una hoja de registro.
para que pueda ser consciente de lo que está pensando. Una de las terapias que aplican es la de la empatía, porque dentro de su forma teatral se salen un poco de la realidad y se olvidan de lo que puede estar experimentando la otra persona. Entonces los lleva mucho a hacer ejercicios donde empaticen, donde se pongan en el lugar de la otra persona, para que experimenten de alguna forma lo que ellos están viviendo. Claro. ¿Sigo? Sí, interesante. Bueno, el otro es entrenamiento en solución de problemas, por lo que pues, seguramente desde su niñez nunca se desarrollaron o se establecieron límites para muchas de sus actuaciones, no tienen la capacidad o la habilidad para enfrentar cómo solucionar problemas. Entonces, el terapeuta lleva situaciones de la vida real al paciente, al consultante, a cómo enfrentarlos y le hace un tipo de experimentación. Entrenamiento en asertividad, también en cómo se está comunicando y relacionando. Sí. Y también mencionan que si tiene pareja, muchas veces llegan a consultar, no necesariamente por eso reconociendo claramente sus síntomas, sino porque hace más algo físico, dolor de cabeza, espasmos, o simplemente porque tienen muchos conflictos en su casa y el problema de los demás menos de esa persona, entonces ya no sabe qué hacer y llegan a consulta por ese tipo de situaciones. Bueno, cuestionar, otra de las personas que trabajan en terapia es cuestionar las creencias de que la pérdida de una relación sería desastrosa, por lo mismo, por lo que se construyen ideas ideas erráticas como que antes lo hablamos, y esto es para que puedan emplear los métodos de desdramatizar la idea de rechazo y diseñar experimentos donde se vivan pequeños rechazos para que pueda aprender a enfrentarlos. Y uno de los últimos, lo que mencionaba, que si hay una relación de pareja, que sugiere que la pareja también pueda estar, porque puedes conocer muchos de sus síntomas y usualmente tienen muchas relaciones quebradizas, ¿no? No son estables. No son estables. Otra de las cosas que le digan, bueno, es como aterrizarles mucho la realidad y a llevarlos a hacer tareas cortas en el mediano plazo. Conseguirlas, lograrlas rápido. ¿Cómo qué tipo de tareas de pronto? Como que, ya te digo, teniendo en cuenta que es un trastorno de personalidad histriónico, ¿no? Pues, ¿qué tipo de tareas le podríamos dejar a esta persona que es bastante histriónica? Muy fantasiosa, pues muy exagerada, que dramatiza, o sea, por eso lo que tú decías al principio, es una excelente actriz o es un excelente actor. Todo lo magnifica, todo bueno, es muy tenaz. De pronto, una de las cosas que mencionaba es llevar al paciente a apuntar esos momentos, bueno, donde no, porque son súper impulsivos, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan esa impulsividad? Sí. Una de las tareas que yo mencionaba ahí era, bueno, vamos a tratar esos pensamientos, pero otra se me ocurre, puede ser cómo controla esa impulsividad, qué hace antes, o durante o después de ese momento de impulso que tuvo, no sé. Claro, pero siempre hay que mencionar, o siempre hay que tener ahí al lado, cuál es la ganancia para que el paciente o la persona tenga ese cambio, ¿no? No solamente detener como ese pensamiento, esa compulsión, sino, venga, yo qué gano al respecto. Entonces yo tengo que colocarme como una serie de beneficios que yo puedo acceder en última, ¿no? Haber logrado esos cambios. Y realmente identificarlos y reconocerlos y obtenerlos, ¿no? Entonces, es la manera como yo logro ir disminuyendo ese histrionicismo, ¿no? Porque pues es lo que realmente le está generando ese malestar al paciente, a la persona, que no disfruta la vida, sino que se pone precisamente a estar pensando en lo negativo, y entonces sufre demasiado, llora demasiado, se victimiza, exagera, llora, se tira al piso, o sea, y eso se ha ganado precisamente porque en última le ha funcionado, ¿sí? Se le refuerza aquí como para los terapeutas es que cuando es una relación sin responsabilidad
basar en comportamiento histórico. Claro, claro. De lo que hablábamos del tema de normalizarlo, ¿no? Hacerlo tan normal, naturalizarlo, que hace ya parte de su personalidad, pero eso lo que refuerza es la conducta. Sí. Pues aquí dice algo que me parece interesante y es el empleo prudente del humor distingue el estilo melodramático del paciente. Pero ¿quién haría eso? ¿Quién? ¿Ella? O sea, no, el terapeuta. Ajá. El empleo prudente del humor distingue el estilo melodramático del paciente. Estas personas suelen magnificar mucho los acontecimientos en los que están involucrados para que ellos se den cuenta un poco de humor puede hacerles ver que están magnificando la situación. Si bien los comentarios que se realizan deben ser respecto a lo que dice el paciente más no al paciente, o sea, hay que tener como la habilidad para saber claro. No hay que personalizarlo con el paciente, sino colocarlo como si fuera otra persona, ¿no? O sea, como no enfrentárselo o no lanzarle, digámoslo así, el humor a él, digamos, el chascarrillo, sino que se tenga como que es otra persona, como para que esa persona no se sienta pues como aludida y que de pronto se sienta culpable, no sé. Pero como qué tareas, no sé, se le podría poner a un paciente en este trastorno. Yo, esas tareas yo las escojo con el paciente mismo, ¿no? Yo le genero a él como la necesidad de que se reconozca el cambio que puede llegar a tener teniendo cierto tipo de conductas y dejar de tener otras conductas. Entonces, si yo antes reaccionaba de una manera supremamente irascible y el histriónico hace eso, el histriónico quiere siempre controlar las cosas, se lo dramatiza. Entonces, si yo no conseguí algo, entonces yo como empiezo, ¿cómo lo llamaría yo? ¿Cómo desmenuzo, digamos, esa situación? ¿Cómo yo termino como diciéndole a la persona, mire, es que la única manera que usted está viendo el problema es este? Ahora miremoslo desde diferentes ángulos y miremos que realmente no es como tan negativo como usted lo ve. Entonces, miremos las diferentes alternativas. Sí, o sea, miremos las diferentes alternativas de verlo, porque usted solamente ve una, usted no ve el problema, usted solamente ve la problemática. Entonces, miremos las diferentes alternativas. Venga, sentémonos y veamos las diferentes alternativas para poder interpretar o ver este problema. Entonces, cuando yo le muestro un abanico de oportunidades a la persona pues entonces ya va a romper un poco ese esquema de ser como tan radical en eso y que tiene que ser de esa manera como él siempre lo ha sido. O sea, ¿por qué lo mantiene? Porque precisamente no ha encontrado unas nuevas alternativas o nuevas formas de ver la problemática. Entonces, digamos que podría ser una de ellas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más podría ganar? O sea, el paciente que tiene este tipo de patología, mejorar, o sea, como la gente, yo le voy a hacer un juego de roles en donde, o voy a hacer una dramatización en donde yo le muestro un comportamiento de esto, cómo termina distanciando a los amigos, cómo termina distanciando a la familia. Entonces la persona acá que generó todo ese distanciamiento, cómo se está sintiendo ahorita, o sea, sola, sin con quién conversar, todo el mundo la ignora, todo el mundo la rechaza. Entonces esas son las ganancias negativas que tiene ese comportamiento. Por haber visto, o sea, yo como les digo, estoy haciendo un juego de roles, una dramatización en donde yo veo, o sea, yo soy el paciente y acá coloco yo unas personas que están actuando precisamente en proceso terapéutico. Entonces, yo les digo a los actores, usted va a ser de la persona histriónica y las consecuencias que tiene usted con respecto a ese histrionismo y cómo van a actuar entonces las otras personas. Entonces, el paciente está observando todo eso. Estas son las consecuencias negativas de ese tipo de comportamiento. ¿Sí?
Pero también, aparte de mostrarle ese aspecto negativo, también ahora le voy a mostrar, venga, cómo sería usted teniendo un comportamiento mucho más agradable. Entonces vamos a hacer otro juego de roles, vamos a hacer otra dramatización, entonces lo que usted va a hacer es observar cómo esta persona obtiene unas relaciones sociales mucho más placenteras, ¿no? Cómo de pronto hace un llamado de atención, cómo hace un reclamo. Tú hablabas de una de las terapias que mencionaste, la asertividad, ¿cierto? La asertividad. Entonces es cómo tú haces un reclamo, cómo lo vas a hacer de una manera adecuada, cómo tú no terminas insultando a tu pareja, a tus hijos, a tu amiga, a tu amigo, sino lo haces de una manera adecuada. Lo que pasa es que la comunicación que puede tener ella o él es una comunicación muy punitiva, muy castigadora, muy controladora. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a mirar cómo usted va a lograr ese cambio. Entonces, le estamos mostrando en esa dramatización, en ese juego de roles, todas las ganancias. Entonces, ella hace un reclamo adecuado, ella se expresa de una manera adecuada, entonces los actores que están actuando allí le van a responder de una manera muy agradable. O sea, sabes que tienes toda la razón, que eres una excelente persona, tú eres una gran amiga, tú eres un gran amigo, quiero pedirte disculpas por lo que te hice o lo que no te dije, ¿no? Entonces, eso le brinda a ella que hay ganancias, que hay como que hay un reconocimiento a ese comportamiento positivo que ella tiene en ese contexto. Podría ser. ¿Algo más? Bien, ok. Vamos contigo, que tú querías comentarlo, el tuyo. No, sí, pero es yo. Bueno, listo, dale. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Laura. Hola. Hola. Bueno, yo ¿Cuál fue el tuyo? traje mi artículo sobre trastornos del comportamiento perturbado. Entonces, inicialmente, este tipo de trastornos se presenta en jóvenes adolescentes de 11 años y 17 años. ¿Cuál es el trastorno? Comportamiento perturbado. Perturbado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante esta... ¿Lo vas a operacionalizar? ¿Lo vas a definir? Sí, pues con un ejemplo. Ok. Cuando yo les digo a ustedes operacionalizar, ¿entienden lo que les digo? No. ¿No? No, yo sí yo voy a hacer una suma. No. Cuando uno habla en el análisis funcional de la conducta, cuando yo escucho a la persona el término, por decir algo, desobediente, entonces yo le digo, defíname usted qué es para usted desobediente. Dígame en sus palabras para usted qué es la desobediencia. Entonces, la operacionalización es decirle a la persona, mire, esta es la definición que usted tiene y la real definición de la desobediencia es esta. Operacionalizar es como desmenuzar también digamos, la conducta, ¿no? Es como entenderla, porque es que para mí desobedecer puede ser una cosa, para otra persona puede ser otra, o sea, pueden tener diferentes interpretaciones del término de desobediencia, o pueden tener diferentes interpretaciones de lo que es la agresividad. Para mí la conducta agresiva puede ser quedarme callado, quedarme en silencio. Entonces, operacionalizar le ayuda a uno a entender cuál es la problemática que tiene el paciente. ¿Cuál es la idea que tiene el paciente o el consultante? ¿Qué es lo que está pensando? Entonces, yo necesito operacionalizar para que estemos hablando el mismo lenguaje. Bueno, dale. Entonces, para poder operacionalizar vamos a empezar con un ejemplo. Entonces, inicialmente, para que sepamos, es un comportamiento, es una conducta que se presenta en jóvenes de 11 a 17 años. ¿Cuál es la que dijiste? Comportamiento perturbado. Listo, para continuar. Entonces, se presenta en estas edades, realmente, pues, en estas edades, jóvenes por lo general,
todos pasamos por dichos comportamientos, donde ya nos consideramos unas personas autosuficientes, que podemos seguir estos procesos y que no necesitamos de pronto autorización o acompañamiento de nuestros padres tutores para hacerlo, donde ya entra la parte de la desobediencia también, el tema de aporte y respeto. En este caso, el comportamiento perturbador hace referencia cuando se va un poco más allá de esas conductas. En este caso ya hablamos del abuso, bueno, el inicio y abuso de hecho de drogas de sustancias psicoactivas y del alcohol. ¿Listo? Entonces pasa que en Latinoamérica es bastante común que desde los 11 años, 12 años, al niño ya le estén dando como probar la cerveza, que mire que es su tío, que mire que es su papá, a la niña también, pero un poquito de whisky, que mire si ya brindó, en fin, todo este tema. Lo que esto hace es que el niño lo tome como una conducta totalmente natural, la vaya desarrollando, y a medida que va creciendo, sus comportamientos se vuelven irascibles y de hecho un poco más fuertes. Entonces, de pronto, si tiene una pareja, es cuando empieza a golpearla y lo termina como algo normal. De pronto, cuando quiere jugar una broma con sus amigos, es cuando ya empieza a generar comportamientos de robo, comportamientos de vandalismo y de hecho pues empieza como a dejar de lado las cosas importantes como es el tema de asistir a la escuela, entre otros procesos. Los padres al ver dichos comportamientos lo que hacen es que lo normatizan dentro del niño, pues lo que piensan que es la parte pues en la que el niño empieza a ejecutar como esta parte rebelde, sin darse cuenta que a lo que lo lleva a esto. Es aquí su conducta se forma de una manera bastante fuerte y aparte de se vuelve una persona maltratadora y hecho torturadora. Recordemos que el maltrato se puede presentar de manera psicológica y de manera física y emocional. Aquí entonces es donde entran los diferentes factores de riesgo cuando son personas todavía adolescentes, que son macroambientales en su entorno físico y socioeconómico, microambientales, que son sus contextos específicos, como lo de la familia, el colegio y demás, biológicos, que pues ya comparan los adolescentes con los genes que pueden tener en su familia, y los psicosociales, que es cuando se ven expuestos a que sus compañeros, amigos y demás hacen lo mismo, y pues ellos también por estar dentro del grupo, hacer un encaje, lo hacen también. Aquí ya entran las drogas legales, las drogas ilegales, y por otro lado, el tema de la protección o riesgo familiar, puesto que son jóvenes y por lo general no son controlados directamente por sus padres. En España se intentó hacer una especie de proyecto de prevención para poder rescatar como estos puntos y no permitir que se llegue hasta estos límites en diferentes escuelas, pero realmente no ha tenido una eficacia solamente del 25%, porque se requiere que pues, los padres estén muy al tanto de esta parte para brindar un acompañamiento pues, completo. De hecho, el abordaje principal que se recomienda desde acá en términos de tratamiento es que habla de familiar comunitario y la teoría de los sistemas. La terapia familiar para poder abordar con todas estas posibilidades y poder pues, llegar a un punto exitoso. Por otro lado, también se destaca la temática multimédica, pero pues esta tiene un tiempo de rigurosidad de 4 a 6 meses, en la que tampoco se ha tenido mayor éxito, puesto que después de algunas sesiones los padres familiares dejan de existir. Actualmente se está implementando algo llamado Family Check Up, que es una intervención familiar en las diferentes escuelas públicas para poder dar prevención, pero tampoco ha sido de mayor éxito. Se estima que puede ser exitosa si se nota el compromiso familiar, pero pues en los componentes latinoamericanos y pues por el tema de pensamiento y culturización que tienen las personas, no ha podido ser desarrollado de forma posible. Tocaste el tema muy claro con respecto al eje familiar, ¿no? El eje sistémico. La familia definitivamente genera una gran influencia en los comportamientos positivos o negativos de los niños, los adolescentes, los preadolescentes, los adolescentes y los adultos jóvenes. Entonces, por eso es importante hacer ese análisis desde lo sistémico. Acuérdense del genograma, acuérdense cómo está estructurada la familia, con quién vive el muchacho, quién es el muchacho el problema, con quién tiene una mejor comunicación, con quién tiene una mala comunicación, son padres separados, la mamá tiene ahora una nueva pareja, cómo es la relación con esa nueva pareja, está una familia universal allí también, porque viven con
con los abuelitos, bueno, hay una gran estructura familiar que hace que eso seguramente está generando disruptividad, ¿no? Entonces, por eso es que se enfocan en la familia. Pero ¿por qué no tiende a ser efectivo? Pues porque es que estamos hablando de que reconocemos cuál es la patología, bueno, no la patología, sino cuál es la estructura familiar que hay, cuáles son los factores que están manteniendo este tipo de conducta disruptiva en los adolescentes, pero ¿en qué? Descubrimos esto, ¿qué hacemos ahora? Entonces, el tratamiento aunque esa parte sistémica es más como esa teoría de poder entender la familia, cómo está estructurada la familia, pero no es terapia. O sea, es a partir de ese genograma, a partir de esa estructura familiar, nos dice a nosotros cómo se está presentando la familia, cómo mi familia me está ayudando a hundirme o me está ayudando a salir del problema. ¿Sí? Pero no me está dando tratamiento, no me está dando terapia. Por eso es lo que tú dices al final, de que el proceso sistémico nos da una información, pero no nos está dando alternativas de intervención. ¿Sí? Sabemos qué debemos hacer, sabemos cómo debemos intervenir, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Creo que no te puedo hablar precisamente porque ya tengo que ir, porque vamos a salir más temprano, ¿no? Entonces, bueno, mañana nos veremos. Acuérdense que el parcial lo hacemos acá, ¿no? O sea, ya no vamos a tocar los temas. No tenemos el tiempo. No tenemos el tiempo porque igual ya no nos dedicamos en todo. Mañana será, mañana es el examen. Mañana lo vamos a hacer acá. Acuérdense que pero con respecto a la película que ustedes escogieron, ¿no? Acuérdense que habíamos hablado de una serie de películas.